todos, de guardia, pueden sentarse, acomodamos bien. A las personas también que nos acompañan por las diferentes redes sociales, Dios les bendiga. Hoy vamos a tocar un tema que concierne con lo que esta semana van a estar celebrando sobre la Navidad. Bien, vamos a leer un texto de la palabra y quiero por favor que abran sus Biblias en Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículos del 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Leemos la palabra y vamos a estudiar la palabra. Más que predicar, quiero tratar de dejar una reflexión en esta mañana sobre la palabra. Dice la escritura así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén y amén. Pongámonos en pie por un momento, oramos y entramos al estudio de la palabra. Vamos a tener un tiempo sentados, así que póngase en pie por un momento y vamos a orar. Ahí donde está, cierre sus ojos y hable con Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nos das de poder estar en tu casa para estudiar tu palabra. Ahora disponemos de todos nuestros sentidos, Señor, con total atención para recibir lo que tú nos quieres decir a través de la palabra. Gracias te doy, Señor, por cada hermano y hermana, por cada familia que está representada en esta mañana, en este servicio. Amado Dios, te pido que bendigas la vida de cada uno de ellos. Padre, si algún enfermo ha venido, sánalo, Señor. Padre, si hay alguna necesidad en medio del pueblo, glorifícate en medio de tu pueblo con tu gran poder, poderoso Dios. Por eso en esta mañana te damos a ti la gloria, el honor y la honra, precioso Padre. Y creemos que la palabra que en esta mañana se va a exponer va a ser efectiva en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, somos ese terreno fértil, Señor,
donde tu palabra es sembrada y produce fruto para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Te doy gracias por aquellos que a la distancia también, Señor, siguen la transmisión. Bendícelos, Señor. Abre tu cielo sobre cada uno de ellos y glorifícate en medio de cada necesidad que ellos tengan. Te damos gracias por eso en esta mañana y en acción de gracia nos disponemos a oír tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a hablar sobre Navidad. Navidad. Este es el tema de esta semana, ¿no? Y algunos dicen, llegó la Navidad. Pero pocas veces nos detenemos a pensar, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Mira que hay cosas que a nosotros nos han enseñado y se ha transmitido de generación en generación que no son correctas. Pero es bueno uno analizar qué es la Navidad. De hecho, ¿cuándo es 24? El miércoles. Para el miércoles algunos están esperando que les nazca el niño Jesús. Bien, les quiero decir en primer lugar que según la historia, Jesús no nació un 24 de diciembre. O sea que nos han enseñado y nos han vendido una fecha que no es la correcta. Por varias razones. Dice la Biblia que en el tiempo en que Jesús nació, tuvo que desplazarse José y María hasta Belén. Y por eso Jesús nace en Belén. Porque ellos tienen que desplazarse hacia Belén porque había algo que se llamaba el censo. Y en esa época la orden era que cada persona tenía que desplazarse hasta su lugar de nacimiento para poder ser empadronado, o sea, censado en el lugar donde hubiera nacido. Un ejemplo, si ahora hubiera un censo, a mí me tocaría desplazarme hasta Guamal para ser censado en el municipio donde nací. Por eso José y María se desplazan y llegan a Belén. Y ya María estaba a punto de dar que a luz. Porque en Belén era la ciudad donde primero Dios, mejor, no era ciudad, era algo insignificante de pronto. Pero en Belén era el lugar donde José había nacido. O sea que José y María tienen que desplazarse hasta Belén para poder ser ¿qué? Censados. Y ese censo se realiza entre finales de febrero y comienzos de marzo. Y el viaje de María y José hasta Belén, ese caminar, ese ejercicio, hizo que el parto preparó todo para el parto. Esa es la primera razón. La segunda razón es que dice la Biblia que el evangelista Lucas nos habla que los pastores estaban cuidando las ovejas en la noche, las estaban pastoreando. O sea que Jesús nació en una época ¿de qué? De verano. Porque durante el invierno las ovejas eran pastoreadas en el día. En la noche las pastoreaban para que el sol durante el día las guardaban en la pesebrera. Y en la noche los pastores salían a cuidar las ovejas, a alimentar las ovejas, a pastorearlas, ya que el sol se había ocultado. Por eso la Biblia dice que cuando llegaron José y María, la pesebrera, el lugar de las ovejas, estaba ¿qué? Desocupado en la noche. Porque los pastores estaban cuidando que las
ovejas en la noche, pastoreándolas. También encontramos que dice la Biblia en Lucas que los pastores estaban cuidando el rebaño, pastoreándolo, y de repente se les aparecieron a ellos una multitud de huestes celestiales, de ángeles que aclamaban y decían: Hosana, ha nacido ¿qué? El Salvador. Y esa visión se dio en la noche. O sea que todo nos muestra, no nos da la fecha exacta, hay unas reseñas por esos dos acontecimientos que Jesús no nació en diciembre. ¿Qué sucedió? Que la iglesia cristiana, cuando fue reconocida por el imperio romano en el siglo IV, o sea que pasaron 4 siglos, y en el siglo IV la iglesia cristiana, cuando es reconocida por el imperio romano, se declara el 24 de diciembre, lo trasladan y empiezan a reconocer el 24 de diciembre como la fecha en que nació Jesús. Pero eso viene a suceder en el siglo IV. En el siglo IV, cuando la iglesia es reconocida por el imperio romano. Y en el 24 de diciembre había una cantidad de festividades paganas y empieza a haber como un sincretismo el 24 de diciembre. Pero bueno, la fecha lo de menos. La fecha en que Jesús nació es lo de menos. No nos detengamos en la fecha precisa, porque no podemos dar una fecha precisa, pero lo importante es el acontecimiento. Y debemos enfocarnos en el acontecimiento más que en la fecha. Y en eso quiero enfocarme en esta mañana, en el acontecimiento más que en la fecha. Es importante, yo les compartí en el primer culto, hice una especie de conversatorio con los hermanos del primer culto, y les decía que es triste encontrar que en esta época que se celebra, entre comillas, el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús, entre comillas, se habla de otros personajes ficticios más que del personaje verdadero. ¿Como cuáles? Santa Claus. ¿Cuál otro? Otros más. Y le decía a los hermanos en el primer culto que me preocupa porque las nuevas generaciones que se están levantando van a saber más de estos personajes ficticios que del verdadero. Y se hace más énfasis en esos personajes ficticios. Y por eso quiero llevarlos al texto que dice en el Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo número 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo número 1, nos está mostrando al Hijo y usa el término el Verbo. Cuando en Juan 1:1 dice en el principio era el Verbo, se refiere al Hijo. Pero ese Verbo era con Dios, y dice Juan, y ese Verbo era Dios. O sea que quien nació en aquel pesebre en Belén no fue Dios. No fue Dios. Escuche bien. Lo que sucede en el pesebre es el cumplimiento de la palabra que dice: una virgen concebirá y dará que a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros. Sucede algo que en teología llaman la unión hipostática, donde se une la naturaleza de Dios con la naturaleza humana del hombre. Pero encontramos que el acontecimiento más especial, más que la fecha, es que allí en el pesebre
allí en Belén, en ese pesebre, que hoy en día hasta han distorsionado el pesebre. ¿Qué encontramos en el pesebre en esta época, siglo XXI? Encontramos que gallinas, patos, caballos, vacas, hasta dinosaurios. En una ocasión me acuerdo en un pesebre. Pero en ese pesebre, donde estaba solamente la cubierta y paja, alimento de las ovejas, y para cuidar las ovejas del frío, estaban haciendo en ese lugar. ¿Y por qué en un pesebre? Todo tiene una explicación bíblica. Porque era que, como era un censo, y tuvieron que regresar todos los que habían nacido en Belén para ser censados en Belén. Y cuando llegaron a Belén, María y José encontraron que todas las posadas estaban ¿qué? Llenas. Porque muchos habían regresado a Belén para poder ser censados según la orden. Y las posadas se habían llenado. Por eso cuando ellos llegaron, lo único que encontraron vacío fue que la pesebrera, donde se guardaban las ovejas. Y allí fue que en medio del parto nace allí Jesús. Nace el Señor Jesús. Y lo que dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. O sea que allí en el pesebre se manifiesta lo que se llama la unión hipostática, donde nace para esta vida Jesús. Jesús. El Hijo de Dios toma naturaleza humana. Vamos a mirar un texto bíblico que aparece en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Por favor, leámoslo. Todos, por favor. Me proyectan Hebreos 2:14, por favor. ¿Qué dice Hebreos 2:14? El escritor de los Hebreos nos registra lo mismo que está hablando Juan. En Juan 1. Y aquel verbo se hizo carne. El verbo, o sea, el Hijo de Dios, que era del principio y que era Dios, ese verbo se hizo carne. O sea que tomó naturaleza que humana. Porque como Adán y Eva pecaron siendo carne y sangre, Él, el verbo, el Hijo de Dios, la palabra, se hace carne. Mire lo que dice. Todos tenemos Hebreos 2:14. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, la descendencia de Adán y Eva, participaron de carne y sangre, Él, cuando se refiere a Él, se refiere al Hijo de Dios. Él también participó de ¿qué? De carne y sangre. O sea que el verbo, el Hijo de Dios, se hace carne y se hace sangre. Toma naturaleza humana. Y es lo bonito ahí, lo lindo que encuentro en el texto. Es que cuando veo lo que dice la Biblia en el profeta Isaías, que como que puedo ver que en el cielo hay una convención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y surge una pregunta cuando ven al hombre caído en el pecado, inmerso en el pecado, que el hombre necesitaba, el género humano necesitaba la redención. Y hay la pregunta en el cielo: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros?
Ya es cuando aparece el Hijo y dice: heme aquí, envíame a mí. Y Él, en la disposición de Él, viene a este mundo y sucede a través de María, que se une la naturaleza divina con la naturaleza humana, lo que llaman en teología la unión hipostática. Y la naturaleza divina de Dios se une a través del Espíritu Santo. Por eso cuando el ángel Gabriel le habló a María y él le dice: vas a tener un hijo. Ella dice: ¿cómo es posible? No conozco varón, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. El ángel le dice a la Virgen María, le dice: no te preocupes, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, y por lo tanto el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre María y en lugar de un espermatozoide, fue la semilla que puso el Espíritu Santo en el óvulo de María y fue fecundado, y se une la unión. Hay la unión divina del Espíritu Santo con la naturaleza humana de María. Y es cuando el Hijo se hace ¿qué? Carne. Y empieza el proceso de la encarnación. Ojo, tengan en cuenta el término encarnación, no reencarnación. La encarnación, donde el Hijo se hace ¿qué? Carne. El Verbo se hizo carne. Como dice Juan, aquel Verbo se hizo carne. Ahora, esto va a sonar raro, pero lo digo porque es lo bíblico. Si Él participó de carne y sangre, como los hijos participaron de carne y sangre, o sea que hubo un proceso de gestación normal de Jesús en el vientre de María. Si los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de ¿qué? Carne y sangre. Lo que hace diferente es que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo, mientras que nosotros fuimos concebidos por voluntad y naturaleza humana. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Explico: en lugar de haber un espermatozoide humano, hubo una semilla que puso el Espíritu Santo en el óvulo de María. Pero vino todo el proceso de Jesús, de su gestación en el vientre. Entonces, imagínense a María con 1 mes de embarazo, con 2 meses de embarazo, 3 meses de embarazo, 4 meses de embarazo. Por eso cuando José ya se iba a casar con María, iba al momento del matrimonio, descubrió que estaba embarazada. José quiso dejarla secretamente, pero el ángel le habló en sueño y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y por eso le pondrás como nombre a ese ser que nacerá, le pondrá por nombre Jesús. Y viene todo el proceso de embarazo de María, y Jesús creciendo en el vientre de María. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Y aquí cuando encontramos que llegan a Belén, ya tenía los 9 meses de embarazo. Y es cuando el bebé nace. Y nace normal, revienta fuente, como cualquier ser humano. Porque Él se hizo carne y se hizo ¿qué? Sangre. Y mire lo que dice la palabra. Volvemos a leer Hebreos 2:14. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Esto es ¿a quién? Al diablo. O sea que Él participa de carne y sangre. Él fue semejante a nosotros. La diferencia entre Él y nosotros es que Él nunca pecó. Él nunca pecó. Mas por nosotros se hizo pecado, para llevar nuestros pecados
en la cruz del Calvario. Pero Él nunca pecó, pero fue semejante a nosotros en su naturaleza humana. Por eso encontramos que en la persona de Jesucristo, por eso el nombre de Jesucristo es compuesto Jesús, hijo de hombre, Cristo, hijo de Dios. En una sola persona hay dos naturalezas. Está la naturaleza divina de Dios, la naturaleza humana. Naturaleza divina que había heredado a través del Espíritu Santo. Por eso el ángel le dice a José: el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Naturaleza divina a través del Espíritu Santo, heredada por el Espíritu Santo, dada por el Espíritu Santo. Y naturaleza humana dada ¿por quién? Por María. Y es impresionante porque hay una canción de Nelson Neck, que es un cantante brasilero. Lo llamaban el gigante de la canción porque medía creo que 1 metro y algo. Pero un cantante muy famoso en los años 80 que se convirtió a Cristo. Y él escribió una canción donde hay una verdad teológica profunda. Y en uno de sus cánticos a Dios le dice: Cristo como Dios tuvo padre y no tuvo madre. Pero Jesús como hombre tuvo madre, mas no tuvo padre. Y es una verdad teológica profunda. Y encontramos nosotros que cuando llegó el momento del nacimiento, cuando Jesús nace en Belén, viene el momento en que María da a luz en Belén. Y ese es el acontecimiento más especial que partió la historia de la humanidad. La fecha no es tan relevante como el acontecimiento. Y dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Volvemos allí a Juan 1:1. Volvemos a leer Juan 1:1. Mira lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Y aquel verbo, luego dice, se hizo carne. Tomó naturaleza ¿qué? Humana. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pero también el apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera en Filipenses 2:7. Vamos a mirar Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Leamos por favor Filipenses 2:7. Allí encontramos en Filipenses 2:7 lo siguiente. Si quiere leamos del versículo 5 en adelante para tener el contexto. El 5 nos registra lo que estaba hablando. Dice: haya pues en vosotros, 2:5, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Juan dice, el cual siendo igual a Dios. Pablo dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Luego dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante que a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, o sea, estando en naturaleza humana, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, estando en naturaleza humana, en condición humana. Por eso es que cuando usted y yo leemos los evangelios, encontramos en repetidas ocasiones que dice Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo del Hombre. Pero en otros textos va a encontrar Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Y usted dirá, bueno, habla de Cristo, el Hijo de Dios, y en este texto habla de Jesús, el Hijo del Hombre. Es la misma persona, solo que hay dos naturalezas en la persona. Está la naturaleza divina, la naturaleza humana.
Y aquí cuando encontramos el nacimiento, es cuando Él viene a este mundo en carne y sangre, hecho carne, hecho sangre, para tomar nuestro lugar. Y así como Adán y Eva pecaron en carne y sangre, Él también vino en carne y sangre para librarnos del pecado, de la maldición del pecado. Y así como Adán y Eva ya han pecado en carne y sangre, y le cedieron en carne y sangre toda autoridad a Satanás a causa de la desobediencia, Él también tomó carne y en carne y sangre despojó a Satanás y a todo principado en la cruz del Calvario y nos devolvió a través de su muerte lo que Adán y Eva perdieron allí en el Edén. Él lo devolvió a cada uno de nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. En carne y sangre, en carne y sangre. Por eso es importante cuando vemos la Navidad, significa que nacimiento. Nacimiento. Lo triste es que hoy en día se habla de todo en la Navidad menos del nacimiento. Ahora me detengo en algo. Cuando Jesús nació, dice la Biblia que los pastores que estaban allí pastoreando sus ovejas, se les presentaron, dice en Lucas, el evangelista Lucas dice, se le presentaron una multitud de huestes celestiales y decían: alabado sea Dios, porque ha nacido el Salvador. Y ellos corrieron cuando escucharon el mensaje, corrieron y se encontraron con Jesús. Y también dice la Biblia que vinieron del oriente unos reyes, que hasta en eso también nos han mentido. ¿Cuántos reyes eran? La Biblia dice que unos reyes, no dice que eran 3. Que vinieron unos reyes del oriente y hasta nos dijeron cómo se llamaban. Y la Biblia tampoco nos dice cómo se llamaban. Pero hasta vinieron unos reyes del oriente y dice la Biblia que vinieron a preguntando, guiados por una estrella, vinieron, dice la Biblia, y adoraron. Pero cuando usted encuentra en la palabra que los pastores y los reyes adoraron, ¿a quién adoraron? ¿Adoraron a quién? A Jesús. Al niño lo adoraron. Escuche bien, reyes del oriente adorando al Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores, que se había manifestado en carne y sangre. Vinieron y lo adoraron. Y le trajeron presentes, todo lo hemos leído en el texto: oro, incienso y ¿qué? Y mirra. Cada uno tiene un significado, no nos detengamos en eso. Pero me impresiona algo. No quiero extenderme, solamente llevará a una reflexión, como les dije en el primer culto. ¿En qué hemos convertido la Navidad? Y por eso la pregunta: ¿qué es la Navidad? La Navidad es nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. La manifestación del Hijo de Dios hecho carne y sangre para redención de la humanidad. Pero ¿en qué hemos convertido la Navidad? Hoy en día se habla de Navidad, inmediatamente ¿en qué se piensa? Comida. Algunos terminan como un buñuelo después de la Navidad. Regalos, estreno. ¿Y sabe qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste? Que hasta la Navidad la han convertido en una farra. Yo personalmente el 24 de diciembre, después de las 10 de la noche, no me gusta salir a ninguna parte. ¿Qué se encuentra? Y usted un 25 de diciembre, ¿qué encuentra en las calles? Borrachos, perdidos y enguayabados por todos lados. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿estamos honrando lo que significa Navidad?
Porque si en verdad queremos celebrar una Navidad y honrar la Navidad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hicieron los reyes del oriente? ¿Qué hicieron los pastores en la Navidad, en el nacimiento? ¿Qué hicieron ellos? Se regocijaron y ¿qué? Y adoraron al que nació en el pesebre. Pero en este tiempo lo que menos se hace es honrar durante diciembre al que nació en el pesebre. Ahora, aproveche ese tiempo para compartir en familia. Usted que es creyente, tampoco se aísle de su familia no creyente. Aproveche para compartir con ellos, para estar con ellos, pero para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de ellos también. Para mostrar con sus hechos, con su comportamiento, que usted vive no para festejar, sino para agradar a aquel que nació en la cruz, nació en el pesebre y murió en la cruz del Calvario. Que su enfoque es agradar al que nació en el pesebre y al que murió en la cruz del Calvario. Por eso es la verdadera esencia del cristianismo. Y es impresionante porque precisamente uno le pone a ver estadísticas en qué hemos convertido la Navidad. Entonces, en todo, menos en rendir culto, en rendir adoración y en rendirnos ante aquel que vino a este mundo, se hizo carne, se hizo sangre para salvarnos y darnos ¿qué? Vida eterna. Por eso volvemos al texto. Mire lo que dice la palabra. Aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Pero no para ahí el texto. Versículo 14, ¿qué dice? Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Yo le pregunto al Señor, ¿cómo te sientes en el mes de diciembre, Señor? Cuando nos ve como iglesia y cuando ve la creación, y especialmente al ser humano por el cual viniste a morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo te sientes al verlo? Porque dice, y habitó entre nosotros. ¿Qué me dice la palabra? Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Pero luego volvemos a Filipenses. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, nos dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:7, dice lo siguiente. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. Ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer. Asimismo, tomando forma de siervo. Luego dice, hecho semejante a los hombres. Yo lo expliqué. Versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo. ¿Qué más dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9, léalo conmigo. Por lo cual Dios, está hablando del Padre, también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto, lo máximo. Y le dio un nombre que es que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, del que nació en el pesebre, para que en el nombre de Jesús se doble que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
¿Qué debemos hacer en la Navidad? Confesar, predicar y mostrar lo que Jesús hizo a favor de la humanidad. Es el tiempo donde la iglesia tiene que tomar ese lugar. El creyente tiene que mostrar lo que Cristo hizo. Si nosotros no hacemos lo que Cristo hizo, como Él vino y se hizo carne, el mundo y el diablo se encargarán de hacer que la humanidad ponga la mirada en Papá Noel, en otros personajes ficticios y no en aquel que vino a este mundo a redimir la humanidad. Y por eso como iglesia tenemos que mostrar a Cristo, al que nació en aquel pesebre, al que se hizo carne y se hizo sangre. Y es impresionante cuando observo el pasaje y son tan ingenuos algunos que esperan el día 24 para que les vuelvan a hacer el niño. Y lo más triste es que cuando una mentira se repite muchas veces, algunos terminan creyéndolo como una verdad. Hace unos días estaba haciendo la fila en el colegio donde estudia Manuela. Y por curioso, no por chismoso, por curioso me puse a ponerle cuidado y a escuchar la conversación entre dos madres de familia. Una le estaba diciendo a la otra: yo sí compré un regalo para la niña. Imagínate, una de grado 10º. Y le tengo guardado con mi marido el regalo a la niña y le hemos dicho a la niña que el 24 de diciembre a las 12 de la noche el niño le va a dar el regalo. Y la otra le dijo: no, yo sí no. Yo a la niña, estamos hablando de una hija de unos 14, 15 años. Yo a la niña con mi marido sí le dijimos la verdad. Que no es el niño Jesús el que nace para traerle el regalo, que nosotros se lo compramos. Y la otra le responde, otra mujer que estaba ahí en la fila, que sí era chismosa porque participó. Yo escuché, mas no participé. Le dijo: ¿cómo se le ocurre quitarle a su niña la ingenuidad y la inocencia? Déjela que siga creyendo que es el niño Dios el que se lo trae. ¿Qué estamos enseñando? Una mentira y no una verdad. Una mentira y no una verdad. Mis amados, debemos entender el principio. Jesús se hizo ¿qué? Carne y sangre. Y el mundo necesita conocer a aquel que nació a través de ese pesebre, en aquel pesebre a través de María, y aquel que fue a la cruz del Calvario y es función de la iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor tenemos que hablar y mostrar a Cristo Jesús. ¿Cuál fue su intención en venir a morir? En venir a nacer, a hacerse carne y sangre y luego venir a morir para redimir, para tener el acto más grande que Dios ha hecho a favor de la humanidad, que es el acto de la ¿qué? Redención. Y por lo que Él hizo, es que hoy tenemos el derecho de poder ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Termino con Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le ¿qué? Recibieron. Entonces, en lugar de enseñarle al niño o a la niña que ya tiene, una vez una mamá me llegó y dijo: uy, es que no le he comprado el regalo del niño Jesús al niño. Una mamá: es que no le he comprado el regalo del niño Jesús al niño. Y mi niño se va a sentir, se va a poner triste, se va a deprimir. Porque todos los demás niños con regalos y mi niño no. Y me quedé pensando y yo medité,
Si me habla de niño, pensé en 3 años, 4 años. Disculpe, ¿cuántos años tiene su niño? 38 años. Pero ese es el concepto. Ese es el concepto. Cuando nosotros como iglesia debemos enseñar el principio, lo que dice que la palabra del Señor. Y el Señor nos muestra, dice en Juan 1:12, con el cual termino, mas a todos los que le que recibieron. A todos los que recibieron, ¿a quién? Aquel que nació en el pesebre, aquel que creció, no se quedó como niño, que fue a los 30 y algo de años y murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, y que en este momento Él no está ni para nacer en un pesebre, ni esperando para que sea el 24 de diciembre para nacer en un pesebre, sino que Él está sentado a la diestra de Dios, siendo rodeado de ángeles que lo alaban, lo glorifican por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice que en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, todo labio confesará que el que nació en el pesebre es el Señor de señores y Rey de reyes, y su nombre es sobre todo nombre, y toda rodilla delante de Él se debe doblar. Eso es lo que dice la Biblia. Qué bueno, ¿no? Porque cuando me acerco a Él en este momento, siglo XXI, no me acerco viéndolo como un niño, no viéndolo como un niño, sino como lo que Él es en este momento, el Rey de reyes y ¿qué? El Señor de señores. Y les digo algo, no volverán a nacer en un pesebre. Eso es pasado. Él volverá, pero no a nacer en un pesebre. Él volverá en las nubes por aquellos que lo esperan y aguardan su venida, anhelando y esperando el regreso del Rey de reyes y Señor de señores. A eso volverá Él. Pero la gente es tan ingenua que sigue esperando que vuelva a un pesebre. Ahí se quedan esperando. Y que no se arrepientan y se conviertan. Y Él viene. Pero Él ya no viene a nacer en un pesebre. Él viene por un remanente de hombres y mujeres que lo reconocieron como su Señor y ¿qué? Y Salvador. Que lo recibieron en su corazón como Señor y Salvador y lo están esperando. Pero ya no como un niño. Porque la Biblia dice que cuando Él aparezca en las nubes, vendrá como lo que Él es, Rey de reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Vendrá rodeado de ángeles por su iglesia. Por los que lo están ¿qué? Esperando. ¿Qué es la Navidad? Un acontecimiento pasado. El acontecimiento donde Dios se manifestó en carne y sangre. No es para partir la historia. Porque hoy en día usted encuentra como referente el AC y el DC. Pero Él no vino para partir la historia. No se hizo carne y sangre para partir la historia. Él se hizo carne y sangre y nació a través de María en aquel pesebre. Fue a la cruz para que sucediera el acto más grande de amor que Dios hizo a favor de la humanidad, que es la redención de la humanidad. A través de Jesucristo, el Rey de reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Póngase en pie y vamos a orar. Yo sé que en algunos dirá, todo lo que me enseñaron quedó en el limbo. Pues en el limbo estaba usted hace mucho tiempo. Es triste encontrar que algo tan lindo como fue el nacimiento de Jesús se haya reducido a algo histórico, a algo pagano y algo comercial. Porque Él nació, porque Él se hizo carne y sangre. Como dice el autor de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para librar a los hijos que estaban bajo el imperio y el poder de Satanás.
para en carne y sangre deshacer toda obra de Satanás y traernos salvación, libertad y vida eterna. Por eso es donde está, va a hablarle, va a orar y va a darle gracias a Él. Dale gracias al Padre por enviar a su Hijo. Dale gracias al Hijo por tomar esa naturaleza humana de carne y sangre para salvarnos y darnos vida eterna. Por eso es que la Navidad es más que un estreno, es más que un regalo, es más que algo comercial, es más que algo religioso, histórico, es más que algo ingenuo. Es la máxima expresión de Dios en amor hacia la humanidad. La máxima expresión de Dios en amor a favor de la humanidad. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana por haber enviado a tu Hijo en carne y sangre para que ocupara nuestro lugar, para poder salvarnos y darnos vida eterna. Gracias, precioso Señor Jesucristo, por tomar nuestra naturaleza humana, por hacerte carne y sangre, para salvarme, para salvarnos, para en carne y sangre llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, por eso te doy gracias en esta mañana, porque allí, Señor, en aquel pesebre empezaste el ciclo de la vida, el ciclo de esta vida, y luego lo terminaste en la cruz del Calvario, por amor a mi alma y por amor a todos nosotros que somos pecadores, para salvarnos, para redimir nuestras almas, para perdonarnos de todos nuestros pecados y para darnos vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy en esta mañana, Señor Jesús, por esa obra de amor que tú hiciste a favor de cada uno de nosotros. Maravilloso, Señor. Por eso hoy te digo gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio de convertirnos en hijos de Dios. Gracias por darnos el privilegio de podernos acercar a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en vida, en este día, así como cada día, declarar que tú eres el Señor. Que nuestros labios se abran, Señor, para proclamarte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como iglesia hoy declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, por esa obra de amor que hiciste, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Y por eso hoy, Señor, reconocemos que solamente por esa obra de amor es que hoy tenemos redención y perdón de pecados y vida eterna. Gracias, amado Salvador. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y la iglesia le levanta un fuerte aplauso al Señor. Dele bien fuerte ese aplauso. Usted allá en su casa, póngase en pie y dele un aplauso también al que nació para salvarte y al que murió para perdonarte. Gloria a Dios. Eso es en la Navidad. No un día de comercio, no un día de estreno, no un día de regalos. Es ir a aquel que vino a este mundo para salvarnos y darnos redención, salvación y vida eterna. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Vamos en esta mañana
¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300 770 5437.